Imagínense ustedes, para poner un ejemplo de cómo a veces entran en conflicto las raíces culturales. Imagínense ustedes una hamaca en un rascacielos. Eso es una cosa que aparentemente no tiene ninguna concatenación, pero además, imagínense a alguien vestido como estoy vestido yo a la usanza europea en una hamaca. Es la cosa más incómoda además. O imagínense ustedes una dama de tacones y traje largo en una hamaca, es la cosa más incómoda. El modo más cómodo de estar en una hamaca es con la menor cantidad posible de ropa y si es posible sin ninguna ropa, tal como lo hicieron los indios, porque para eso fue hecha la hamaca. Y sin embargo la hamaca es un invento tan genial y tal vez hasta más genial que el rascacielos, porque el rascacielos exige una enorme cantidad de esfuerzos, de tecnologías, de costos enormes, en cambio que la hamaca es barata, es cómoda, es liviana, es transportable y es fresca. O sea, es un invento genial, un invento elemental como la rueda, que es absolutamente elemental, ¿verdad? Y mientras más elemental y más potente es, más genial es el invento. Eso, sin embargo, nosotros vemos cómo allí la hamaca queda como un hecho reprimido, como un hecho excluido, que podría hasta causar risa. Es como cuando pasaba en la época de la colonia, según contaba José Ignacio Cabrujas, que en la representación que se hacía habitualmente de la Santa Cena, si el actor que representaba a Cabrujas, que generalmente no era que representaba a Cristo, que generalmente no era ningún actor, sino un vecino cualquiera de la zona que tuviera una cara convincentemente parecida a la que normalmente se cree que es la cara de Cristo, bueno, este señor sacaba un cambur y aquello causaba una hilaridad general en el público, y me imagino que ustedes que están viendo esto ya estarán allí reprimiendo la risa, pero es que es así. ¿Por qué? Porque el cambur, la banana, es un producto de una cultura no europea que es percibido como algo que no es lo aceptable, lo prestigioso. Hay cosas que tienen más prestigio que otras. Yo recuerdo hace muchos años que se planteó en el Ateneo que si se presentaba o no Oscar de León, y alguien decía que cómo era posible que esa música, no sé qué. Yo le dije, no, perdóneme, el señor Oscar de León es un señor cultísimo porque ese señor conoce las raíces africanas de la música que nosotros oímos y la música que más nos gusta además, o una de las músicas que más nos gustan. El hecho de que no conozca a Vivaldi, lo cual dudo, ¿verdad?, no quiere decir que él no sea culto, porque de alguna manera él conoce las armonías europeas, por cuanto que la música de salsa es una confluencia de raíces musicales de distinto origen, africano principalmente y europeo principalmente, con algunos elementos incluso chinos e indígenas, etc. De modo, eso es lo que vemos como de pronto entran en conflicto, y entran en conflicto en el cual uno de los elementos es el privilegiado. El europeo es el privilegiado, el europeo es el que tiene el prestigio, el europeo es el que viste, cuando uno quiere ser elegante, cuando uno quiere ser, o parecerlo, uno trata de copiar la raíz europea de nuestra cultura. Es decir, todo aquello que hemos llamado alta cultura y que muchas veces incluso usurpa la palabra. Cultura es lo que está en los museos, cultura es lo que está en las bibliotecas, cultura es lo que está en esos centros de conferencias, en las universidades, etc. Y resulta que cultura también es el modo de coger el autobús. Cultura es todo, como decía el poeta Ángel Eduardo Acevedo, todo lo que no es verdor, es decir, todo lo que no es natural, todo lo que ha construido el hombre. Entonces, eso que ha construido el hombre es todo, el tambor batá, el tambor mina, o el violín de Stradivarius, o la quinta sinfonía de Beethoven, ¿verdad? O también el canto indígena o la tonada de Ordeño. Todo eso es cultura. Solo que hay unos que, como decía George Orwell, que decía que todos los animales son iguales, solo que hay unos animales que son más iguales que otros. En este caso todo es cultura, pero hay algo que como que fuera más cultura que otro, lo cual es completamente falso. La diferencia entre cultura popular y cultura de élite es un falso problema, y los falsos problemas conducen a falsas soluciones.
Eso no es, lo que hay es que tender puentes entre la cultura que ha sido detentada por un sector dominante y la cultura que ha sido detentada por los sectores populares, que generalmente ha sido una cultura de resistencia. Es una cultura que se ha desarrollado para mantener su sustrato vivo. Yo pongo el ejemplo, sigo con el ejemplo de la salsa por lo siguiente. Durante siglos, esa música fue considerada música de ruido de cacerolas, esa música fue considerada de lo último, corrompida, porque era una música sensual, además, pecaminosa, vulgar, etc. Y sin embargo, aquella población africana mantuvo aquella música y nos la devolvió constantemente y fue la venganza más dulce que se ha producido en la historia de la humanidad, porque aquella gente mantuvo aquella cultura, aquella música, la mantuvo vigente a pesar de todos los improperios, a pesar de todas las ridiculizaciones que se hacía de ellos, y sin embargo la mantuvieron allí vigente durante todos esos siglos, hasta que por fin en el siglo XX de pronto estalla la música cubana, estalla el jazz, que también era africano, estalla la samba e incluso el tango, que tiene una raíz africana igualmente, estalla, y hoy en día prácticamente uno no puede prender un radio en ninguna parte del mundo en donde no oiga un son o algún ritmo de origen africano, o que tenga algún toque africano, el rock, el rap, todo eso tiene origen africano. Y entonces esa gente se mantuvo, fue una cultura de resistencia, hasta que por fin lograron imponer esa música que ahora incluso hasta grupos fascistoides tocan rock, que es una de las cosas más ridículas que yo haya podido ver en mi vida, un grupo fascistoide racista que toca música de origen africano. Entonces esos sustratos que se han mantenido en conflicto es precisamente lo que la Quinta República, la revolución, que es en sí misma un hecho de cultura, debe intentar poner en contacto para que todos tengamos acceso a todo, ¿verdad? Es decir, nosotros somos una sociedad, como la define la Constitución, multiétnica y pluricultural, y esto es estratégico, esto es algo que tenemos que entender para que no haya, para que cesen los procesos de discriminación y de avergonzamiento, incluso hasta de vergüenza étnica, que hizo que algunos indígenas se desaparecieran y se pensaba que algunas comunidades indígenas habían sido extinguidas, hasta que ahora, cuando con la nueva Constitución y este nuevo proceso, muchas de esas comunidades dijeron, no, un momentico, aquí estamos, todavía existimos. Y no solamente eso, sino que algunas de las lenguas, como nos han informado el profesor Esteban Emilio Mozoñi, nos ha informado que precisamente algunas de esas lenguas que estaban en proceso de extinción o que se pensaba que estaban extintas han comenzado a recuperarse y a reimplantarse en sus comunidades, porque mucha gente joven de esas comunidades había dejado de hablar esa lengua porque le daba vergüenza. Yo no sé por qué, porque yo no veo por qué a nadie le debe dar vergüenza hablar su idioma, pero en todo caso eso estaba ocurriendo y eso es algo que se puede y se debe revertir.